Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasana Gauravatari Nam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhav Jaya Radha Jai Panchatattva Jaya Panchatattva
Jai Jagat Guru Srila Prabhupada, Jai Jagat Guru Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, 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 Jai Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Guru Deva, Guru Deva Jaya, Guru Deva Jaya, Guru Deva, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev Jaya Jaya Guru Dev, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Bueno, muchas gracias, Chitra Prabhu, por la introducción al canto del Santo Nombre. Los otros días estaba mirando, quería buscar una clase de Nanda Raj, ¿no? Prabhu, tu hermano es punto. Entonces teníamos un link que dejábamos todas las cosas ahí, ¿viste? Y la primera que, que vimos es la clase tuya de todas las glorias al Santo Nombre. Una de las primeras que vos diste de clase en el 2020. Hace bastante, hace bastante. Así que bueno, bienvenido nuevamente. Hoy estamos para todos los que nos van a empezar a ver o los que ya nos vienen siguiendo, el Bhagavad Gita tal como es, de Srila Prabhupada, traducción por él, y las explicaciones van a estar capítulo por capítulo. Estuvimos primero, pueden seguir en la página de el Centro Hare Krishna Paraná, Centro Cultural Hare Krishna Paraná. Pueden ver el video y pueden ver los otros también. Pero en ese video está el prefacio y la introducción, que son muy importantes, que ya la ha explicado, perdón, Chitra Prabhu, y hoy tenemos el capítulo 1, Kurukshetra. Así que somos todo oídos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nupal Prabhu, por la invitación. Muchas gracias a todos los que están presentes en este encuentro de manera tanto sincrónica como diacrónica. Esta noche en particular vamos a hablar acerca del capítulo 1 del Bhagavad Gita tal como es, cuyo título se denomina Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Lo primero, vamos a hacer una muy breve síntesis de lo hablado en el encuentro anterior, el cual dedicamos a la introducción y al prefacio de este Bhagavad Gita tal como es. Muy bien. La expresión Bhagavad Gita es terminología sánscrita. Bhagavad Gita puede traducirse de muchas maneras. Recordemos que este lenguaje sánscrito es sumamente antiguo, altamente polisémico. Hay quienes que traducen esta expresión como la canción del Supremo, las palabras del Señor, las palabras del Absoluto, etc. En sí, si queremos comprender de qué se trata el Bhagavad Gita, es un texto tanto filosófico como religioso. Fue puesto por escrito hace más de 5.000 años y técnicamente hablando, el Bhagavad Gita, que es el diálogo entre Krishna y Arjuna, que se dio de manera previa a la batalla de Kurukshetra, forma parte del Mahabharata. Y lo que explica Srila Prabhupada en la introducción es que el Bhagavad Gita es la esencia de todo el conocimiento védico. Nosotros leemos esta obra que está estructurada en 18 capítulos, 700 shlokas, y a lo largo de todo esto, el Bhagavad Gita aborda 5 temas centrales que son la divinidad, el alma individual, la naturaleza, el tiempo y la acción. Es decir, Ishvara, Shiva, Prakriti, Kala y Karma. Los 4 primeros factores son eternos, el último es temporal. Muy bien, esta breve síntesis de lo que vimos en el encuentro anterior deja ya las bases sentadas para poder llegar al tema de este encuentro, que es el capítulo 1 del Bhagavad Gita tal como es, titulado Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Y en el Shloka 1 del capítulo 1 vemos cómo se abre la estructura del mismo cuando en Hastinapur, el rey ciego, Dhritarashtra, le pregunta a su secretario Sanjaya qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu
al reunirse en el campo de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear. En ese punto, Sanjaya, el secretario de Dhritarashtra, le comunica al rey ciego el diálogo que estaba habiendo en el campo de batalla de Kurukshetra entre el hijo mayor del rey ciego, llamado Duryodhan, y el gurú de armas del príncipe Duryodhan, que era el gran Dronacharya. Entonces, Duryodhan, en primer lugar, observa la forma en que se encuentra estructurado el ejército enemigo y le habló a Dronacharya explicándole quiénes eran los grandes guerreros que estaban en el bando opuesto y qué habilidades marciales tenían dichos guerreros. Después, Duryodhan, en este diálogo con Dronacharya, le explica cuáles son los grandes guerreros de su propio bando y les dice que todos ellos son expertos en la ciencia militar y que todos ellos están dispuestos a dar la vida por él, por Duryodhan. Y también Duryodhan hace un cálculo estimativo y él consideraba que su propio ejército se encontraba mucho mejor equipado y mucho mejor protegido que el ejército enemigo, porque Duryodhan contaba con el liderazgo de Bhishmadeva. Y en consecuencia, Duryodhan explica cuál es la estrategia militar a seguir, que todos los grandes guerreros de su bando, desde los puntos específicos dentro de la formación militar, le brindaran apoyo a Bhishmadev, el cual, si bien era muy experto en el uso de las armas y era un gran guerrero, aún así era una persona anciana y requería el apoyo de los demás. Finalizado este diálogo entre el príncipe Duryodhan y su maestro de armas Dronacharya, el cual explica Sanjaya a pedido del rey Dhritarashtra, llegado a ese punto, entonces el gran líder del ejército del bando de los Kurus, el abuelo Bhishmadev, suena su caracola en el campo de batalla, la cual hizo un sonido como el de un león. Y luego de que Bhishmadev hace eso, todos los grandes guerreros del ejército de Duryodhan comienzan a tocar diversos instrumentos musicales, tambores, clarines, trompetas y cuernos. Esto se describe en los shlokas del 12 al 13. Ahora bien, en el otro bando que estaba presente en el campo de batalla de Kurukshetra, en el bando que apoyaba a Yudhishthir Maharaj, en una cuadriga tirada por caballos blancos, Krishna y Arjuna tocaron sus propias caracolas y el sonido fue realmente trascendental. Y detrás del sonido de la caracola de Krishna y Arjuna, el resto del ejército de los Pándavas tocó sus propias caracolas y sus propios instrumentos musicales, y fue tan tumultuoso el sonido que causó un enorme pesar en el bando de los Kurus, en el bando enemigo. Esto se describe en los shlokas del 14 al 19. Ahora bien, en este punto, una vez que Dhritarashtra, el rey ciego, le pregunta a Sanjaya qué estaba ocurriendo en el campo de batalla de Kurukshetra, una vez que transcurrió el diálogo entre Duryodhan y Dronacharya, una vez que todos los guerreros tocaron sus instrumentos musicales, Arjuna le pide a su áuriga, al conductor de su cuadriga, al conductor de los 4 caballos blancos que tiraban la cuadriga de Arjuna, que ponga a su carro de combate en medio de ambos ejércitos para ver quiénes eran los guerreros reunidos deseosos de pelear. Y Krishna cumple la orden de Arjuna y sitúa la cuadriga en el lugar que le pide dicho guerrero. Ahora bien, cuando Arjuna tiene una visión panorámica de los ejércitos, se da cuenta que en el bando enemigo hay personalidades que son muy queridas por él, maestros, familiares y también amigos. Y
Tras el hecho de que Krishna situó a pedido de Arjuna la cuadriga en medio de ambos ejércitos, y una vez que Arjuna ve que en el bando enemigo había gente que para él era muy importante, muy especial, gente por la que tenía afecto, gente también por la que tenía respeto, maestros, familiares y amigos. En en ese punto, Arjuna pierde el deseo de pelear. En ese punto, Arjuna comienza a dudar, Arjuna no quiere combatir y comienzan a aparecer en el cuerpo de Arjuna signos de compasión y también signos de temor. Había temblor en diferentes partes del cuerpo de Arjuna, la boca de Arjuna se secaba, el vello corporal de Arjuna se erizaba, le ardía la piel, le caían lágrimas de los ojos y por supuesto también estaba perdiendo el equilibrio mental. O sea, en ese punto Arjuna estaba llorando. Arjuna no quería combatir contra aquellos que respetaba y aquellos que quería. Entonces, a partir de los textos del 31 al 43, Arjuna le da diferentes argumentos a Krishna para no combatir. Entre ellos, Arjuna dice que no se consigue nada bueno al matar a los propios parientes en una batalla, ni siquiera si uno obtiene a cambio los tres mundos. Si uno mata a sus parientes, por más que gane un reino y todo tipo de opulencias, no tiene con quién compartirlas. De nada sirve estar con vida y lograr la victoria en el combate y adquirir un gran reino, puesto que si para obtener todo ello hay que matar a los seres queridos, no se puede ser feliz. Al matar a los familiares, aunque sean nuestros agresores, el pecado se apodera de nosotros. Por más que el enemigo, cegado por la codicia, no comprenda que matar a los familiares es algo abominable, aquel que comprende cabalmente la situación y puede prever las malas consecuencias, no debe combatir. Al matar a los miembros mayores de las familias, se destruye la dinastía y la tradición familiar eterna, y con ello el resto de la familia se entrega a la irreligión. Cuando la irreligión prevalece en la familia, las mujeres de éstas se contaminan y de la degradación de la mujer surgen los hijos no deseados. Un aumento de la población no deseada es causa segura de una vida infernal, tanto para la familia como para aquellos que destruyen la tradición familiar. Los antepasados de esas familias corruptas caen porque las celebraciones para ofrecerles comida y agua son detenidas por completo. Debido a las maldades de aquellos que destruyen la tradición familiar, causando con ello la aparición de hijos no deseados, toda clase de proyectos de la comunidad y actividades de bienestar para la familia quedan devastados. La sucesión discipular afirma que aquellos que destruyen las tradiciones familiares moran siempre en el infierno. Y una vez que Krishna sitúa la cuadriga de Arjuna en medio de ambos ejércitos, una vez que Arjuna ve en el bando enemigo a familiares, amigos y maestros, una vez que Arjuna comienza a manifestar en su cuerpo y en su mente signos de compasión y de temor, Arjuna decide no combatir y le da toda esta clase de argumentos a Krishna para evitar entrar en la batalla. Y por último, finalizando el capítulo número 1, Arjuna dejó a un lado sus armas y con la mente llena de dolor se sentó en su cuadriga decidido a no pelear. Esta es la estructura completa del capítulo 1 del Bhagavad Gita tal como es. Este capítulo es muy importante. Por un lado, como decíamos al principio del encuentro de hoy, el Bhagavad Gita es un diálogo filosófico y religioso que se dio hace más de 5.000 años entre Krishna y Arjuna de manera previa a la lucha en el campo de batalla de Kurukshetra. Y este Bhagavad Gita, que tiene 700 textos y 18 capítulos,
En este capítulo número 1 podemos ver cómo se da la conexión y cómo se da el enlace con el libro del cual el Gita forma parte, que es el Mahabharata. Es decir, el Mahabharata, a diferencia del Bhagavad Gita, tiene 700 textos, el Mahabharata tiene aproximadamente 100.000. Y en el Mahabharata se encuentran historias de grandes personalidades, de semidioses, de sabios, de reyes, y por supuesto también se habla de Krishna. Entonces, en el Mahabharata se describen, hablando de la tierra, diferentes dinastías reales de reyes. Tenemos una historia que al menos yo la rastreo hasta Maharaj Santanu, cómo Santanu se une a la diosa Ganga, cómo tienen como hijo a Devabrat, conocido como Bhishma Deva, también para nosotros, y cómo tras la muerte del rey le pide Satyavati, la segunda esposa de Santanu, a Bhishmadev, que tenga hijos para continuar con la descendencia de la dinastía, y cómo Bhishmadeva, que había hecho un voto de celibato, se opone, y ahí es que entra Vyasa en la historia, que era hijo también de Satyavati, previo a su casamiento con Santanu, y cómo es que Bhishmadeva concibe en unas princesas que había conseguido Bhishmadeva para sus hermanos menores, cómo es que Bhishmadeva concibe a tres hijos varones que, que van a ser Dhritarashtra, que va a ser Pandu y que va a ser también el gran Vidura. Entonces, a partir de ahí, comienza con el paso del tiempo las conquistas de Pandu, engrandece el reino, con el tiempo, por una maldición, Pandu, que estaba casado con Madri y con Kunti, muere, y sus hijos quedan huérfanos, y cómo los sabios del bosque llevan a Kunti Devi y sus hijos a la corte de Hastinapura, la corte de los Kauravas, y ya ahí, en la niñez de los hijos de Pandu y los hijos de Dhritarashtra, ya en la misma niñez comenzó la envidia de Duryodhan hacia los Pándavas y comenzaron los ataques de los Kurus hacia los Pándavas. Eso fue creciendo. Duryodhan contaba con el apoyo de su padre, Dhritarashtra, en todos los planes que hacía para acabar con la vida de los Pándavas. Los Pándavas quisieron la paz más de una vez, pero la cuestión desembocó finalmente en esta batalla de Kurukshetra. Y el punto es que en este capítulo 1, donde Dhritarashtra pregunta a Sanjaya, donde Duryodhan describe quiénes son los guerreros del bando enemigo, cuáles son sus habilidades, una vez que Duryodhan describe sus propios guerreros, una vez que Duryodhan hace un cálculo estimativo de quién iba a tener la victoria, una vez que Duryodhan explica la estrategia, una vez que suenan todas las caracolas e instrumentos de ambos ejércitos, una vez que Arjuna pide a Krishna que ponga su cuadriga en medio de ambos ejércitos, una vez que Arjuna ve quiénes estaban ahí con deseos de pelear, Arjuna experimenta símbolos, síntomas en su mente y en su cuerpo de temor, de compasión, y da toda esa serie de argumentos para no pelear, que en principio parecen ser argumentos muy doctos, muy eruditos, muy inteligentes y con muy buenas intenciones. Entonces, este capítulo número 1 del Bhagavad Gita permite establecer un enlace claro y una continuidad temática con el Mahabharata, del cual el Bhagavad Gita forma parte. Entonces, este también capítulo número 1 nos permite comprender el contexto histórico y político previo a la batalla de Kurukshetra. Porque entendemos dónde se iba a producir la batalla, porque entendemos cuáles eran los bandos presentes, porque también se hace todo un catálogo de guerreros que nos permite comprender quiénes eran los grandes reyes que apoyaban a los Kauravas, quiénes eran los grandes reyes que apoyaban a los Pándavas. Nos permite comprender también un punto muy importante, que aunque en principio uno podría decir que
casi todas las grandes civilizaciones. Compusieron literatura épica, o cantos de guerra, o, o algún tipo de literatura de este tipo, ¿sí? Pensemos que los griegos tenían la Ilíada de Homero, pensemos que los romanos tenían la Eneida de Virgilio, pensemos que los pueblos nórdicos tenían el Cantar de Nibelungos, pensemos también en la canción de Rolando del Reino de los Francos. Nos encontramos con diferentes obras que relataban hazañas de guerreros, batallas, etc. Pero el punto es que el Bhagavad Gita no es un simple relato épico material. El Bhagavad Gita no es simplemente un canto a la guerra, porque como en esta batalla entre los Kauravas y los Pándavas está presente Krishna, el Bhagavad Gita no es un simple relato épico material, porque al estar presente la suprema personalidad de Dios misma en el campo de batalla, como áuriga de Arjuna, es decir, la suprema personalidad de Dios Sri Krishna, el Bhagavad Gita deja de ser un simple relato épico material para revestir el carácter de literatura trascendental. Porque en ese campo de batalla estaba presente de manera personal el Señor Supremo mismo, Krishna, como amigo, como áuriga y, como vamos a ver más adelante en el capítulo 2, como guru del propio Arjuna. Y acá hay un punto muy importante que quiero compartir con ustedes, que es la relatividad del cálculo material ante la presencia de Krishna. La verdad es que cuando Duryodhana estimaba en el capítulo 1 que ellos podían tener la victoria, cuando Duryodhana, tras observar cómo estaban conformados los ejércitos, y cuando Duryodhana, tras observar quiénes eran los grandes generales que guiaban los ejércitos, materialmente hablando, se podría decir que él tenía toda la razón de confiar en la victoria. Porque así como los ejércitos romanos iban al combate en forma de legiones, en la antigua cultura védica, los kshatriyas iban al combate en un tipo de formación llamada akshauhins, en la que había soldados de infantería, soldados de caballería, soldados montados en elefante, soldados montados en cuadriga. Y la verdad es que desde el punto de vista cuantitativo material, Duryodhana tenía más cantidad de efectivos en su bando que el que tenía Yudhishthira. Desde el punto de vista relativo material, Duryodhana contaba con una mayor cantidad de tropas akshauhins. Y además, desde el punto de vista del cálculo material, el ejército de Duryodhana estaba mucho mejor liderado, si hablamos de generales, que el ejército de los Pándavas, en un punto, o de comandantes en jefe. Porque el ejército de Duryodhana, al principio de la batalla de Kurukshetra, tuvo por líder supremo a Bhishmadeva. Y como todos sabemos, Bhishmadeva, también llamado Devabrata, y yo tengo un hermano espiritual que tiene ese mismo nombre, Bhishmadeva era hijo de un humano e hijo de una semidiosa, hijo del rey Santanu y la diosa Ganga. Desde muy pequeño la diosa Ganga llevó a Bhishmadeva a los planetas celestiales y allí fue educado por los preceptores de los propios semidioses. Bhishmadeva era un guerrero formidable, excepcional, un Maharati. El dominio que tenía de las armas era sobrenatural. Y además, por la bendición del rey Santanu, Bhishmadeva podía morir cuando él quisiera. Entonces, Duryodhana, materialmente hablando, tenía razón al pensar que su ejército tenía más probabilidades de ganar que el ejército de los Pándavas. Porque él contaba con un mejor comandante en jefe al principio de la guerra
y contaba con mayor cantidad de tropas. Mientras que él consideraba que el ejército de los Pándavas estaba en desventaja por tener menos guerreros y por estar dirigido por Bhimasena. Y todos sabemos que entre Duryodhana y Bhimasena había una rivalidad de muchísimo, muchísimo tiempo atrás. De hecho, cuando Bhimasena era nada más que un niño, Duryodhana lo envenenó para matarlo ya de chico. Además, ambos eran guerreros combatientes con masa y ellos eran rivales entre sí desde hace muchísimos años atrás. Entonces, Duryodhana tenía razón en su cálculo desde el punto de vista cuantitativo material. Pero acá hay un factor que desequilibra todo cálculo material, y es que el bando de Arjuna contaba con el apoyo de Krishna. Y Krishna no es un hombre común, Krishna no es un simple personaje histórico del pasado, Krishna no es un ser que por hacer austeridades alcanzó poderes sobrenaturales, Krishna no es tampoco un semidios, Krishna tampoco es una manifestación material del Brahman impersonal, ni Krishna tampoco es un avatar de Vishnu, sino que Krishna es la suprema personalidad de Dios original. Y ese ser supremo era el áuriga y amigo de Arjuna. Entonces, aunque materialmente podría ser que el cálculo de Duryodhana era bastante correcto, pero por el hecho de que Krishna estaba en el bando de Arjuna, eso rompía cualquier tipo de cálculo material. Y eso daba vuelta a la balanza por completo hacia el lado de los Pándavas, porque contaban con el apoyo de la suprema personalidad de Dios. Entonces, uno podría decir, bueno, esto es nada más que el análisis de lo que sucedió hace aproximadamente 5.000 años atrás en el campo de batalla de Kurukshetra. Pero no es solamente eso, sino que eso también se aplica a nuestra propia vida. A veces, los que somos amigos de los Vaishnavas, a veces los que hemos leído los libros de Srila Prabhupada y que entendemos que la meta de la vida humana es alcanzar el amor puro por Krishna, al igual que Duryodhana, hacemos un cálculo material y pensamos, la meta que tengo en mi vida es muy elevada, volver con Krishna. Pero la verdad es que eso para mí es imposible, porque soy un alma condicionada, porque estoy lleno de defectos, porque tengo un karma que me ata al ciclo del nacimiento y la muerte, porque estoy condicionado por las modalidades, porque tengo deseos materiales, porque aún no he podido superar muchos de los obstáculos en mi vida espiritual, y uno podría incluso volverse pesimista ante la evaluación de todos los factores adversos o contrarios que nos impiden avanzar en la vida espiritual. Pero ahí estaríamos pensando, ahí estaríamos razonando como lo hizo Duryodhana. Y aunque los Pándavas, materialmente hablando, en el campo de batalla de Kurukshetra, realmente estaban en desventaja respecto de los Kauravas, aún así Krishna estaba con ellos. Y Krishna finalmente les iba a dar la victoria. Entonces, nosotros tenemos que evitar la mentalidad de Duryodhana. No tenemos que pensar solamente en que Maya nos afecta, las modalidades nos afectan, el karma nos ata, los deseos materiales nos condicionan, sino que más que observar todos los problemas u obstáculos que puede haber en la vida, tenemos que absorbernos en la práctica del Bhakti Yoga. Porque el Bhakti Yoga vincula al ser individual con el ser supremo. Porque el Bhakti Yoga restablece la relación del alma espiritual con Krishna mismo. Y al igual que Krishna superó todo el cálculo material de Duryodhana en la batalla de Kurukshetra, al igual que Krishna removió finalmente todos los obstáculos enormes que hubo en la batalla de Kurukshetra e hizo que los Pándavas lograsen la victoria, si en la vida espiritual no somos pesimistas, si en la vida espiritual no somos derrotistas, si en la vida espiritual no consideramos únicamente los obstáculos
que estamos en Maya, que somos imperfectos, que tenemos deseos materiales, que nos ata el karma, que nos atan las modalidades, sino si en la vida espiritual, siguiendo Rupa Goswami, tenemos paciencia, entusiasmo y sobre todo confianza en las instrucciones de Krishna, al igual que los Pándavas, vamos a poder atravesar todos los obstáculos materiales. Porque cuando Krishna está con nosotros, no hay obstáculo que no podamos superar, por la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios y de sus devotos. Entonces, ese punto es muy importante. No seamos derrotistas, no seamos pesimistas, mantengamos siempre un entusiasmo en una práctica paciente del sadhana y del servicio, confiando en la misericordia sin causa de Krishna y de los Vaishnavas. Y vamos a poder, sin lugar a dudas, al igual que los Pándavas, superar todos los obstáculos en nuestra vida y avanzar de vuelta a casa, de vuelta al hogar. Cuando Krishna, la suprema personalidad de Dios, está de nuestro lado, no hay obstáculo que nos pueda detener, no hay obstáculo que se pueda resistir. Y ese punto es muy importante. Recordemos que después del diálogo entre Duryodhana y Dhritarashtra, Bhishmadeva tocó su caracola, la cual fue como el rugido de un león, pero cuando Krishna y Arjuna tocaron sus caracolas, el sonido fue realmente trascendental. Y es trascendental también la práctica del Bhakti Yoga. Es trascendental también el diálogo entre Krishna y Arjuna del Bhagavad Gita. Y si día a día nos tomamos un tiempo para estudiar esta sagrada conversación entre Krishna y Arjuna, también nuestra vida se vuelve trascendental. Hay Vaishnavas que dedican, además de aproximadamente 2 horas para el canto de Japa, 2 horas para el estudio de los libros de Srila Prabhupada. Supongamos que no podemos 2 horas, bueno, 1 hora. Supongamos que no podemos 1 hora, por lo menos media hora. Supongamos que no podemos media hora leer el Bhagavad Gita. Leamos un shloka en sánscrito, con la traducción, con el significado. Hoy por hoy todos tenemos con nosotros un teléfono celular. Podemos entrar al Database y aunque sea en una pausa en el trabajo, aunque sea cuando viajamos en un transporte público, aunque sea cuando estamos en algún momento en casa, además de cantar nuestras rondas, además de toda la práctica del sadhana y del servicio, hagamos que nuestra vida sea trascendental, aunque sea como mínimo una vez al día, leyendo un shloka del Bhagavad Gita, su traducción y su significado. Y durante el resto del día meditemos en lo que Krishna dice ahí a Arjuna. Y al igual que el sonido de las caracolas de Krishna y Arjuna en la batalla de Kurukshetra, esa lectura diaria del Bhagavad Gita y la meditación diaria en lo que dice el Bhagavad Gita va a hacer que nuestra vida realmente sea trascendental. Y ese punto es muy importante. Otra cuestión que quiero destacar del capítulo número 1 es que muchas veces vemos cómo los Vaishnavas buscan prestar servicio a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. En general, las religiones muestran cómo la humanidad tiene que conectarse con la suprema personalidad de Dios, con la divinidad, mediante la práctica de algún tipo de servicio. Pero acá en el Bhagavad Gita vemos algo que en otros textos sagrados y en otros textos religiosos no llegamos a ver con tanta claridad. Y es que la divinidad misma, Krishna, se pone al servicio de su devoto. Pensemos que en la antigua cultura védica había una división política, social y espiritual denominada Varna Ashram. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, Brahmachari, Girihastas, Vanaprastas y Sannyasas. Bien, Krishna, siendo la suprema personalidad de Dios, y Krishna actuando por aquel entonces como rey de Dwarka, había sido también rey en Mathura, Krishna asume por amor a Arjuna una posición inferior a su devoto. Krishna asume por amor a Arjuna una posición subalterna.
¿Por qué? Porque Krishna se está volviendo el Auriga de Arjuna en la batalla de Kurukshetra, o sea, el cochero. A ver, saquémoslo del contexto de la cultura védica. Pensemos que vamos a tomar hoy un taxi. Pensemos que vamos a tomar hoy un Uber y el chofer que maneja es Krishna mismo. El Señor Supremo asume una posición subalterna. Esto es algo como principio teológico, algo pocas veces visto en las escrituras sagradas del mundo, pero que está presente en el Bhagavad Gita tal como es. Hay un verso muy hermoso de Narada Muni que dice que es tanto la devoción y el amor que los Pándavas tienen por Krishna, que Krishna mismo, cuando estuvo en la tierra hace 5.000 años atrás, por el intenso amor que los Pándavas sentían por él, Krishna se volvió el sirviente de sus propios devotos. Observemos lo que es la reciprocidad de amor trascendental. El devoto intenta servir al Señor Supremo, pero a su vez el Señor Supremo intenta servir a su devoto. De hecho, el devoto sirve al Señor Supremo y de hecho el Señor Supremo sirve a su devoto. Y cuando estudiamos el Mahabharata, podemos ver que Krishna prestó muchísimo servicio a los Pándavas. Siendo la suprema personalidad de Dios, asumió una posición subalterna y se puso al servicio de sus devotos. De hecho, Krishna fue cartero de los Pándavas antes de la batalla de Kurukshetra. Porque Maharaj Yudhishthir, al menos en una ocasión que recuerdo, Maharaj Yudhishthir envió carta a la corte de los Kauravas y el mensajero fue Krishna, que de hecho fue cuando Duryodhana intentó capturar a Krishna y Krishna mostró, según el Mahabharata, una forma universal previa a la que mostró en el capítulo 11 del Bhagavad Gita. Y si no me equivoco, la mostró en la corte de los Kauravas. Corríjame, por favor, si estoy equivocado, la memoria puede fallar. Entonces, Krishna mismo, por el amor que los Pándavas le tenían, se puso al servicio de los Pándavas y actuó como mensajero de los Pándavas. He escuchado también que Krishna a veces actuaba como guardia nocturno para protección de los Pándavas. Y por supuesto, Krishna también actuó como cochero, como Auriga de Arjuna, en la batalla de Kurukshetra. Así que quiero destacar esto porque este es un principio teológico casi exclusivo del Bhagavad Gita. En la mayor parte de las religiones, los devotos sirven a Dios. En el Bhagavad Gita vemos que Dios sirve a su devoto. Eso es amor, eso es reciprocidad de amor. Krishna está intentando complacer a su devoto puro. Krishna está buscando cómo satisfacer las necesidades de su devoto puro. Y a esa etapa se llega en la vida espiritual avanzada. Por eso en el Bhagavatam vemos que se afirma que es mucho más fácil que Krishna le dé a los devotos no puros placeres materiales, elevación a planetas celestiales, poderes místicos, liberación impersonal. De hecho, cuando leemos el libro de Krishna, hasta Krishna le daba la liberación a algunos demonios que luchaban contra él. Pero muy rara vez, pero realmente muy, muy rara vez, y enfatizo esto, realmente muy rara vez, Krishna otorga amor puro por Krishna a sus devotos. ¿Por qué? Porque una vez que Krishna otorga el amor puro a un devoto, Krishna queda controlado por el amor de ese devoto. Krishna queda subordinado a ese devoto por un vínculo de amor. Y cuando leemos el Srimad Bhagavatam, vemos que a veces Krishna, siendo niño, siendo muy pequeño, se ponía el calzado de madera de su padre, de Nanda Maharaj, en la cabeza para llevárselo a su papá. Y vemos que Krishna, a veces siendo niño, y tras hacer travesuras, tenía temor a los correctivos de Madre Yasoda, y caían lágrimas de sus ojos, cuando Madre Yasoda se enojaba con él, trascendentalmente hablando, por supuesto. Porque los pasatiempos de Krishna
están situados en el plano de eternidad, conocimiento y bienaventuranza, más allá de las gunas que componen la naturaleza material. Así como Krishna es trascendental, su nombre, su forma, sus cualidades y sus pasatiempos son todos trascendentales. Pero el punto que quiero destacar acá es que Krishna queda atado, Krishna queda subordinado, Krishna, siendo la suprema personalidad de Dios, queda subyugado por el amor de sus devotos puros. Por eso es más fácil obtener placeres materiales en la vida espiritual, es más fácil obtener poderes místicos, es más fácil obtener la liberación. Krishna es muy cuidadoso con quien otorga el amor puro por él, porque al otorgarlo está entregando su corazón. Krishna entrega su corazón a sus devotos puros. Y vemos como siendo el ser supremo, viendo como Krishna en la tierra actuó como rey de Mathura, como rey de Dwarka, teniendo muchísimos subordinados a su disposición, él mismo por amor a Arjuna se subordina y decide ser su auri en la batalla de Kurukshetra. Es un punto teológico a destacar, muy importante, porque no se observa en otras escrituras religiosas con una claridad tan directa como si encontramos en el Bhagavad Gita tal como es. Ahora bien, un punto importante que quiero destacar, cuando leemos el Mahabharata, si bien Krishna estaba al lado de los Pándavas no la tuvieron tan fácil. Pensemos que Arjuna era un devoto puro de Krishna y en la batalla de Kurukshetra estuvo presente Abhimanyu, que era el hijo de Arjuna, y lo mataron cuando tenía aproximadamente 16 años. Entonces, imagínense, Arjuna, devoto puro, primo, amigo de Krishna, y teniendo la protección de la suprema personalidad de Dios, le matan al propio hijo en el campo de batalla. Por dar solamente ese dato. Cuando leemos el primer canto de Srimad Bhagavatam, también observamos que Ashwatam mató a varios hijos de Draupadi, de la esposa de los Pándavas. Entonces, es verdad, Krishna estaba del lado de los Pándavas. Los Pándavas finalmente iban a tener la victoria por la misericordia de Krishna, pero no la tuvieron tan fácil. O sea, no fue un paseo por el parque, la batalla de Kurukshetra para los 5 Pándavas. Hubo muchísimas pérdidas en el campo de batalla, tanto en el ejército enemigo como en el ejército de los propios aliados de los Pándavas. Entonces, el punto es que a veces hay personas con mentalidad neófita que piensan que porque están cantando las rondas, porque están siguiendo los principios regulativos, porque están prestando servicio, la vida les va a sonreír, la vida va a ser color de rosa, la vida va a ser una película donde todo termina con final feliz. Pero el punto es que los Pándavas la pasaron bastante mal en la batalla de Kurukshetra. La muerte de Abhimanyu, la muerte de los hijos de Draupadi, y ni que hablar la cantidad de miles de millones de soldados que murieron y toda la carga de conciencia que tuvo Yudhishthir después de la guerra, que fue enorme. Y eso lo vemos en el primer canto de Srimad Bhagavatam. Ahora, ¿qué voy con esto? ¿Qué quiero decir? ¿A qué punto quiero llegar? ¿Qué enseñanza extraigo de la lectura de esta obra? Que incluso si uno está cantando sus rondas, incluso si uno está siguiendo los principios, incluso si uno hace servicio con muchísima sinceridad, va a haber obstáculos en la vida espiritual, va a haber retos en la vida espiritual, va a haber desafíos en la vida espiritual, va a haber pérdidas de gente querida por nosotros. Y una persona neófita, ¿qué hace ante eso? Se enoja con Dios, se enoja con Krishna y hasta puede llegar a abandonar la vida espiritual. Pero los Pándavas confiaron en Krishna. Y a pesar de los obstáculos, a pesar de la muerte de Abhimanyu, a pesar de la muerte de los hijos de Draupadi, nunca se quebró la confianza, la fe y el amor que los Pándavas sentían por Krishna. Y con todas las dificultades que tuvieron que atravesar en la batalla de Kurukshetra,
al final los Pándavas salieron victoriosos. Y eso nos enseña también algo a nosotros, que aunque estemos cantando Hare Krishna, y pensemos que el santo nombre no es diferente de Krishna, al igual que los Pándavas, vamos a encontrarnos con retos en nuestra vida, vamos a encontrarnos con obstáculos en nuestra vida, vamos a encontrarnos con pérdidas en nuestra vida, pero nunca hay que perder la paciencia, el entusiasmo y la confianza que tenemos para practicar vida espiritual en conciencia de Krishna. Porque finalmente, si no nos damos por vencidos, finalmente, si nuestra confianza en Krishna se mantiene intacta, también Krishna, finalmente, al igual que en los Pándavas, tras sortear todos los obstáculos, dificultades y pérdidas, Krishna también nos va a dar la victoria. Porque donde está Krishna y Arjuna, está el Dharma y está la victoria. De ahí la importancia de leer y estudiar el Bhagavad Gita, para hacer que nuestra vida sea trascendental. Entonces, este punto es muy importante. Así que gracias a Nupal Prabhu por la invitación, gracias a todos los presentes, todas las glorias de Srila Prabhupada, a los devotos reunidos. Aum Tat Sat, Hare Krishna. Om Tat Sat. Hare Krishna. Gracias. Me llegó mucho. Muchas gracias, Prabhu. Mm, yo quería hacer una consulta y también como para el público. Debido a que, como usted decía, afirmaba, estaba Krishna en la batalla, que eso no se da, estaba protegiendo a los devotos, a los Pandavas, y aún así, siempre él estuvo ahí. Y en otra cosa, uno puede ver la historia de la Biblia en el Viejo Testamento, donde Dios ponía toda su fuerza y su protección al rey David, a un pastorcillo que era picante ante Goliat, y él lo sostuvo y le condujo hasta ese momento. Pero en un momento, el rey David, por diferentes motivos, perdió su rumbo y él se fue desviando hacia un punto donde aparece él como el castigador. O sea, hay una analogía de protección, pero también hay una analogía de si vos haces esto, obviamente que te vas a desviar y que no vas a entender el propósito de Dios, de Krishna. En este contexto, no tiene nada que ver una cosa con la otra, con el rey David, y eso me queda claro. Pero en el punto de nosotros como devotos y la confianza que uno tiene que tener hacia Krishna, debe ser siempre mantenerse en esa perspectiva. Sí, porque hablo por mí, las personas que estamos afectadas por las modalidades de la naturaleza material, vemos dualidades. Vemos lo que es agradable y lo desagradable, vemos lo lindo y lo feo, vemos la ganancia y la pérdida, porque estamos afectados por la naturaleza material. Pero Krishna tiene diversas formas cuando uno está afectado por la naturaleza material, pero simultáneamente, aunque uno tenga una contaminación material, pero simultáneamente si uno tiene el deseo de avanzar en la vida espiritual, nos encontramos con diferentes arreglos para avanzar. Y a veces avanzamos con el néctar. A veces lo que nos da el entusiasmo en la vida espiritual es que nos reunimos con los Vaishnavas, participamos del Kirtan, hay un éxtasis enorme en el canto del Mahamantra Hare Krishna, pero a veces también avanzamos por el lado, podríamos decir, desagradable. A veces la vida nos pone en situaciones que un filósofo alemán llamaba situación límite, y que las situaciones límite a veces nos hacen comprender la importancia de practicar seriamente vida espiritual. Entonces, a veces aprendemos con el dulce, con lo agradable,
con el éxtasis que viene del kirtan, de ver las deidades, de escuchar la clase, de tomar prasadam, de estar con el maestro espiritual, de tener amigos Vaishnavas, y ese néctar hace que queramos más y más néctar. Pero a veces cuando estamos distraídos, a veces cuando no estamos muy conscientes, nos encontramos con situaciones límites que nos sacuden y que nos dicen, por el lado material la cosa no va. Tenemos que desarrollar una conciencia trascendental. Y pensemos que es muy simbólico, por ejemplo, los 4 brazos del señor Vishnu, porque en los brazos de Vishnu vemos la caracola, la flor de loto, el disco y la masa, y aunque parece muy agradable la caracola y la flor de loto, y el disco y la masa no tanto, aún así, tanto por el disco, por la masa, como la caracola, como la flor de loto, el señor Vishnu da su misericordia a los devotos para que puedan avanzar en la vida espiritual. Así que bueno, eso es lo que puedo decir en este momento. Que en definitiva todo lo que Krishna hace es bueno. Aunque nosotros veamos dualidad de bueno, malo, lindo, feo, agradable o desagradable. ¿Por qué? Porque Krishna tiene una visión trascendental que algunos de nosotros todavía no tenemos. Pero cuando miramos hacia atrás, en la vida espiritual, vemos cómo encajan todas las piezas. Le vemos la lógica. Vemos que en realidad todo es para avanzar. Y una cosa que dijo mi maestro espiritual, él me inició en Mi maestro espiritual me inició en el año 2003, septiembre del 2003, en Mendoza. Y mi maestro espiritual dijo que en el momento de la iniciación, el karma de un iniciado se vuelve Krishna karma. Deja de ser karma común y se vuelve Krishna karma. ¿Qué quiere decir? Que para alguien que es iniciado, Radharani misma maneja el karma de esa persona para que se vuelva consciente de él. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta, por favor, levanten la mano y, y el micrófono y díganlo. Bien. Voy a fijarme en el Face. Sí. Acá dice, bien, Shiveshwara Nityananda Dasa, excelente disertación, muchas gracias. Ajá. Reverencias. Humada también está diciendo eso. Rocío Santamaría, que es una devota de Mar del Plata, de la zona de la costa, también muchas gracias. ¿Y quién más? Ajá, Humada. Sí, todos se escucha. Entrecortado, Hare Krishna. ahora mejor. Bueno, sí, Prabhu, excelente clase, realmente siempre que nos refresque, nos recuerde lo que uno tiene que hacer y cómo uno debe fijar su mente y espiritualizar todo lo que nos toca vivir, ¿no? Yo recuerdo precisamente en el Néctar de la Devoción, me parece el capítulo 7 que habla de los sufrimientos, pero se entiende bien y al mismo tiempo es algo complejo, ¿no? Porque a veces la mente, lo digo en general, se revela y trata de pensar que yo merezco esto porque yo soy bueno, yo merezco esto porque estoy haciendo un proceso de conciencia de Dios, hablando en general, pero al mismo tiempo también hay cosas que nos toca por karma o nos toca también por misericordia para aprender de una u otra manera que aquí no es nuestro lugar, ¿no? Tal como usted lo ha explicado y mejor todavía. Pero cuando uno va avanzando más en la vida espiritual, uno puede entender que realmente todas estas pruebas, y no es tan fácil, ¿no? Que todas estas pruebas realmente es para entender seriamente pues que no pertenecemos aquí, ¿no? Pero es todo un proceso y digo también que es un poco complejo porque a veces las cosas, como usted ha señalado, que no por seguir un proceso precisamente van a parar de suceder.
pero también Krishna dice, no, o sea, Krishna favorece siempre a su devoto, siempre nos está favoreciendo, siempre en vez de que algo suceda mayor, minimiza esa reacción karmática de vidas, o incluso, pues como usted señaló, en el momento de la iniciación también quemamos nuestro karma, ¿no? Pero le agradezco muchísimo la clase, este, realmente eso, sino que ilumina para dar mayor fuerza a la vida de uno y seguir adelante. Eso, gracias. Bueno, muy amable, muy amable. Yo estoy estudiando el Bhagavad Gita constantemente porque se afirma que cuando uno estudia el Bhagavad Gita, cuando uno lee el Bhagavad Gita, está adorando a Krishna con la inteligencia. Y como mi vida está muy controlada así por la energía ilusoria y tiendo a ver lo bueno, lo malo, entonces es bueno siempre alimentar la inteligencia con el conocimiento yástrico. Así que en realidad el agradecido soy yo, que me dan la oportunidad de comentarles lo que leo, lo que estudio. Para mí es muy importante la oportunidad que me están dando. Así que yo soy el agradecido con todos ustedes. Bien, qué bueno. Alejandro, ¿tiene alguna pregunta? Hare Krishna, Prabhu, Chitrak. Me quería quedar con algo simple y filosófico, aunque sea, de todo lo que uno puede hacer, aunque sea, porque es como revitaliza, o sea, cuando uno cree que está caído, o que no puede, pero ese, aunque sea, es esperanzador, porque es verdad, aunque sea algo, no sé, hoy es un aunque sea estar acá, ¿se entiende? Gracias, Sí, Prabhu, gracias. gracias, gracias Alejandro Prabhu. Los que te dedican mucho tiempo, muchos años a la vida espiritual, a veces son personas que tienen momentos de esplendor, momentos de no tanto esplendor, momentos donde todo es como debería ser, según lo que aprendimos de la sucesión discipular, y a veces no es tan como debería ser. Y recuerdo que hace muchos años yo tuve una situación muy difícil en mi vida espiritual, hace muchísimos años, porque el primer maestro espiritual en el que tomé refugio cayó. Y uno dice, bueno, mi propia caída es lógica, la caída de un maestro no es fácil de aceptar, no Claro. es nada fácil de aceptar. Y me acuerdo que mi vida espiritual se puso bastante difícil tras la caída de mi primer maestro espiritual. Y me acuerdo, yo tenía mucho apego a la lectura del Bhagavatam. Y encontré en un significado de Prabhupada, donde Prabhupada decía, pero si uno no puede hacer nada en la vida espiritual, por lo menos va al templo, ofrece reverencia a la deidad y toma charanamrita. Y yo dije, ah, bueno, eso yo lo puedo hacer. Entonces, sí, cómo no. Ir al Por eso, templo, reverencias a Gaura Nitai y tomar charanamrita. Y acá estamos ahora. Es así, todos tenemos altos y bajos en la vida espiritual. Pero si uno tiene lo más importante, una vez escuché a su santidad Bhakti-Bhushan Swami decir que la clave de todo esto es saber desear. Si uno tiene el deseo correcto de ser consciente de Krishna, lo que parecen ser obstáculos se van removiendo, las dificultades van no siendo tan difíciles. Si deseamos bien, en conciencia de Krishna, por supuesto, si el deseo es sincero, los obstáculos se van removiendo. Y tenemos momentos buenos, tenemos momentos malos, pero seguimos siempre adelante. Prabhu, gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. ¿Sabe qué, Prabhu Chitrak? Cuando terminó la cosa se vino una clase de coaching ontológico. Entonces, de todo lo positivo de que uno puede experimentar ante las dificultades y a la vez seguir adelante. Entonces se me viene esa palabra, coaching ontológico religioso o del Bhagavad Gita. Puede ser un título así. Un- un- en la universidad se puede dar de esa forma, coaching ontológico
del Bhakti Yoga. Muchas gracias. Buen punto. Buen punto. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta más. Si no, Yo, yo quisiera algún comentario de Chaturvusha Prabhu, que haga una síntesis, un comentario, una experiencia. No, Prabhu fue tan claro, digo, que me quedé sin palabras. O sea, todo lo que dijo lo dijo de una forma que fue muy entendible y no da para agregar más nada. La verdad que muchas gracias por lo que dijo, quedé, como dijeron todos los devotos, quedé extasiado, porque la verdad que lo resumió y le sacó los puntitos, esos que uno a veces no le saca tanto, lo lee el capítulo y dice, ah, me quedo con lo básico, pero lo sacó, así que muchísimas gracias. No, Bueno, hoy no puedo hacer ningún comentario, estaría fuera de lugar el hacer un comentario, fue muy claro, así que muchísimas gracias. Bueno, yo siempre aprendo mucho con todo lo que usted explica. Nitya Rupini y Lakshmivat. No, nada para decir, sino que agradecer. Muchas gracias por la clase. La verdad que a nosotros nos sirve un montón escucharlo a usted. Así que muchas gracias por ayudarnos a estudiar el Bhagavad Gita. El agradecido soy yo. Es maravilloso compartir esta sagrada conversación entre Krishna y Arjuna. Pero es así. Bueno, entonces queríamos agradecerle nuevamente a Chitra Prabhu y nos volvemos a encontrar en abril, ¿no? En abril, Capítulo 2. bien. En abril, no sé qué fecha, pero después los voy a decir. Así coordinamos el día y la hora. Entonces, bueno, ese sería el primer mensaje. No sé si tiene algún mensaje de que está haciendo algún trabajo aparte en el templo o alguna cosa, algún servicio que quiera. No escuché lo último. No, Hasta abril escuché. si tiene alguna propaganda que hacer. No, yo no. Por ahora no. Bueno, bien. Entonces, ahora me toca a mí. En esta semana vamos a tener nuevamente los lunes la lectura del Bhagavad Gita, los martes el Mahabharata Katha, contado por una excelente devota, Radhasita, que justamente está tocando todos estos temas, cómo se va relacionando. Cuando usted estaba diciendo, me acordaba de Radhasita, que lo explica muy bien. Pueden ver los videos de ella cuando está explicando todas esas historias que enriquecen cada a Vyasadeva, cómo lo conocieron a Santanu, a Bhishma, a la devota, la madre de todos los gurus, que sería Satyavati. Y bueno, todas estas cosas están ahí en esa historia, con todos los martes a las 20:30. El miércoles vamos a tener una visita trascendental. Entonces veníamos desde prometiendo que nos iba a dar. Bueno, esta vez se dio. Va a estar Sri Dayananda Das Goswami a las 20:30 el próximo miércoles. Va a estar dando una clase especial, el Srimad Bhagavatam, la libertad, el eje fundamental del servicio devocional. Entonces es un verso muy hermoso del capítulo 1, del canto 1, perdón, y entonces va a estar refiriéndose a esa libertad desde la yasta. Así que el link no va a ser el mío, se van a tener que ir comunicando conmigo para mostrar, o sea, lo mostraremos en página cuando me lo den. El jueves no tenemos, el viernes vamos a tener alguna clase de algún devoto especial, y el sábado no va a haber a la tarde, pero sí a la mañana va a estar nuevamente Jóvenes en Conciencia de Krishna. Todos los que tienen hijos pueden estar en este programa. Es un lindo programa que hace 4 años lo llevamos a cabo junto a Satyaki Das, un devoto de Rosario, muy querido por nosotros, a Muktinath Prabhu, también alguien muy querido en la comunidad de Vaishnava de Argentina. Es muy conocido por su gracia, por ser brahmana, por muchas cualidades que tiene,
Y bueno, el próximo sábado le toca a él, Jóvenes en Conciencia de Krishna. El domingo vamos a tener doble tarea porque vamos a estar a las 11 de la mañana con Gokulananda Das y a la noche otro invitado especial. Así que en esta semana vamos a tener una buena visita. Espero que se dé todo, porque a veces pasa que o tiene muchas funciones. Y bueno, para todos los que le gusta la filosofía y la devoción, creo que uno de los grandes devotos de discípulos de Prabhupada también. Bueno, que tengan muy buenas noches. Pregunto. Les ha visto el próximo cuento sería ya haber leído el capítulo 2. Para el Sí, próximo, ¿para qué fecha de abril sería la próxima? los primeros días, no sé si Primera bien. semana, primer domingo de abril ponemos como fecha. Sí. Si es que no hay, creo que es Semana Santa. No recuerdo. No, Prabhu, cae domingo, creo que el lunes es primero y el martes 2 de abril. Ah, bueno, Así que, perfecto. Acá estoy viendo sería el Hagamos, domingo 7 de hagamos abril. una cosa. Yo después me fijo acá mi agenda y les confirmo bien. Sí, por favor. Sí. Más o menos sería la primera semana de abril, que sería el 7 de abril. Esa sería la fecha. Puede variar según las actividades que tengan foto y nosotros nos vamos a acomodar. ¿Queda claro ahí la actividad? Sí, pregunto si es el capítulo 2, digamos, tener leído el capítulo 2, que nos toca ahora. Sí, el 2. Sí, el 2. Si querés leerlo todo, Lo vamos a extrañar todo un mes para que aparezca. sí. Sí, igual no da tiempo a leer el capítulo entero. Sí. Exacto. Hay que tener, como es que el capítulo 2 tiene 78 textos, así que es bien grande. Y aparte de ser grande, es todo el resumen del Bhagavad Gita. Así que vamos a tener mucho para poder leer y hablar. Bueno, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por su tiempo. Krishna. Hare Krishna para todos. Hare Krishna.